Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de algo muy delicado, y es que el presidente argentino Alberto Fernández ha dado positivo en COVID, o sea, se ha enfermado, y acá se desprenden dos cosas. Primero, el tema de la función de la vacuna, cuál es su alcance, cuál es su efectividad, que lo vamos a estar viendo en el video, y también este gran debate de si la gente se podía contagiar o no teniendo la vacuna, cuáles son los riesgos, qué es lo que puede suceder, y más teniendo en cuenta que le ha sucedido a nada más y nada menos que al presidente de una nación que se ha dado las dos vacunas. Así que bueno, hoy vamos a estar analizando este tema. Si les gusta el video no se olviden de darle like, me gusta, y si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos a empezar a ver algunas noticias, pero primero obviamente es muy llamativo esto que ha sucedido porque vimos a lo largo del año pasado diversos mandatarios mundiales que se contagiaron del virus, pero todo esto sucedió previo a que existiera una vacuna. Por lo menos si hablamos a nivel de presidentes, a ninguno le pasó nada, ninguno estuvo en algún momento en riesgo de muerte, si no me equivoco, pero ninguno se infectó como acaba de pasar con el presidente argentino teniendo las vacunas. Entonces, este es un caso nuevo a analizar qué es lo que pasa, obviamente además con un mandatario a ese nivel, que va a tener muchos medios, muchas empresas atrás. Por ejemplo, vamos a ver que Gamaleya, la que está produciendo la vacuna rusa Sputnik 5, ha salido a hablar del tema también. Pero bueno, vamos a ver la primera noticia. Acá podemos ver que dice: Alberto Fernández da positivo por COVID-19. Y fabricante de la vacuna Sputnik 5 reacciona rápidamente en Twitter, que esto también es lo interesante de lo que está sucediendo. Dice: el presidente de Argentina, quien ya recibió las 2 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, dio positivo en un test de antígenos. Les leo acá textual qué es lo que publicó el presidente argentino. Quería contarles que al terminar el día de hoy, viernes, luego de presentar un registro de fiebre de 37,3 y un leve dolor de cabeza, me realicé un test de antígenos cuyo resultado fue positivo. Que sin lugar a dudas, referente a este tema de las vacunas, hay mucha desinformación. Porque también hubo gente que cuando se supo esto salió a decir: bueno, entonces las vacunas no sirven. Pero no, las vacunas no están tampoco pensadas para esto, que es lo que vamos a ver a continuación. Y que de hecho, diversos medios especializados, todos los especialistas en el tema, infectólogos, inmunólogos, todos estaban diciendo lo mismo previamente, que la vacuna sirve para ciertas cosas, pero no absolutamente para todo. Por eso hay que seguir cuidándose y es muy importante entenderlo. Veamos, por ejemplo, qué es lo que publicó Sputnik 5 en Twitter. Dijo lo siguiente, les leo textual: Sputnik 5 es 91,6% efectiva contra la infección. O sea, no es un 100% efectiva, eso es un hecho, refiriéndose a la infección. Y 100% efectiva contra los casos graves. Es decir, con esto los casos graves entendemos que las posibilidades de morir, según los datos de Sputnik 5, son 0. O sea, hay un 100% de efectividad contra estos casos. Pero eso no significa que contra los casos leves o moderados sea también 100% efectiva. Que por eso podemos ver cómo el presidente argentino tuvo ciertos problemas, tuvo ciertos efectos, pero ni de lejos son efectos que los puedan llevar a perder la vida, que es justamente la funcionalidad de esta vacuna. Después agregan: si la infección es confirmada y ocurre, la vacunación asegura una rápida recuperación sin síntomas severos, que eso es lo verdaderamente importante. O sea, realmente es incómodo, él se estará sintiendo mal, tendrá, como veíamos, algún tipo de febrícula, no sé, capaz alguien podrá llegar a tener fiebre, no lo sabemos, pero lo importante es la recuperación, no tener síntomas severos. Y esto por otro lado también habla de varias situaciones más. La primera, que obviamente alguien que se supone, que asumimos que se debería estar cuidando como el presidente, se ha contagiado. Y esto justamente está ocurriendo en un momento en el que estamos viendo un descontrol de casos. O sea, estamos viendo un récord de casos si lo comparamos contra el año pasado. Entonces acá saltan las alarmas de que ya estamos en una situación que los contagios se están desmadrando, que esto es algo que podría llegar a ser incontrolable. Incluso lo estamos viendo en países limítrofes, en países de la región, que se está acelerando exponencialmente la cantidad de contagios. Y por otro lado también surgen dudas de cómo se pudo haber contagiado el presidente, que debe tener capaz los mayores protocolos de todo el país. Una persona a su nivel hay que cuidarlo. Repito, debe tener unos protocolos extremadamente estrictos y sin embargo se contagió. Y acá se desprende entonces claramente que no es que necesariamente siempre tenga que ser la culpa de la gente. O sea, que los que se contagian solamente son, no sé, personas que se juntan clandestinamente, que hacen cosas que no deberían hacer. Y lo que hemos visto justamente en estos últimos meses es que hay situaciones en las cuales es fácil contagiarse por más que se tengan las precauciones que se tengan. Entonces me parece que tampoco es justo echarle muchas veces la culpa. No hablo obviamente de una fiesta clandestina, que sí me parece totalmente innecesario, pero si una familia se junta, por ejemplo, como en este caso, para las Pascuas, si bien existe un riesgo que lo están aceptando, también vemos que
Incluso teniendo protocolos, la gente se puede contagiar. Por eso, por un lado, me parece lógico, obviamente, que nos sigamos cuidando, teniendo la mayor cantidad de cuidados posibles. Pero por otro lado, también me parece que hay que dejar de demonizar tanto a ciertas actividades, a ciertos grupos de gente que pareciera ser después los culpables de todo lo que ocurre. Cuando hemos visto que se viven dando situaciones, no sé, de marchas multitudinarias, de eventos que no deberían suceder. El mismo presidente, yo decía antes que debía tener la mayor cantidad de protocolos posibles, pero hemos visto decenas y decenas de fotos en las cuales estaba comiendo con gente de su gabinete, con invitados, que todos estaban juntos en una mesa, sin barbijo. Esto es algo que se puede chequear haciendo una búsqueda simple en Google. Entonces también se puede desprender que los protocolos que tuvo el presidente o no fueron lo suficientemente efectivos, o en realidad no había tantos protocolos. Siguió una vida normal como está siguiendo mucha gente, con ciertos recaudos claramente que son necesarios, pero tampoco haciendo una vida en la que uno tiene que estar encerrado en su casa sin poder salir ni a la esquina. Y bueno, vamos a ver ahora en profundidad el tema del gran debate que se está dando referente a el uso de la vacuna, qué tan útil es. Y acá podemos ver esta noticia que dice: Alberto Fernández con COVID-19. Se reabre el debate acerca de si los vacunados pueden infectarse y cuánto dura el periodo de inmunidad. Y acá, antes de empezar a analizar estos temas, también habría que agregar algo súper importante, y es que en las últimas horas se ha tomado la decisión en Argentina de que se empiece a administrar una sola vacuna porque no hay suficientes vacunas. Puede parecer una estrategia bastante lógica, por lo menos entendiendo que ya no se puede volver al pasado, lo que se hizo mal se hizo mal, hoy en día tenemos que vacunar la mayor cantidad de gente, pero también han salido muchos expertos a decir que esto no sabemos qué tanto puede funcionar, que no hay suficientes estudios, y capaz la inmunidad que genere en la gente no sea lo suficientemente alta, y alguien vacunado con una sola dosis no le pasa lo que le pasó a Fernández, que prácticamente no tiene síntomas, le pasa algo realmente grave. Y entonces estaríamos jugando un poco con ver qué tan efectiva es la vacuna en gente que realmente no deberíamos jugar a nada, capaz un mayor de edad de 90, 80, que es un riesgo bastante grande. Pero bueno, vamos a analizar por ahora la parte, como veíamos, de si la gente puede infectarse y el periodo de inmunidad, por lo menos con lo que se sabe a día de hoy. Y referente a ese tema, ya empezamos con algunas cosas que no terminan de cerrar porque tampoco hay la información suficiente, que me imagino que la habrá en el futuro, pero que nos da a entender que esto no es algo perfecto. Tampoco pretendía hacerlo, pero hay que entenderlo. El primer dato, vemos acá que dice que en una declaración que despertó realmente gran interés global de parte de la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la CDC, celebró el hecho de que gente que había sido vacunada con esta vacuna en contra del COVID-19, como dice acá, les leo textual, ella misma dijo no son portadores del virus. Pero después les leo también una parte que mencionan en esta nota que es llamativa. Pero ante las dudas que despertó tal afirmación entre la comunidad científica, los de la CDC aclararon que es posible que algunas personas, ojo, algunas personas que están completamente vacunadas puedan contraer COVID-19. La evidencia no está clara si pueden transmitir el virus a otras personas y siguen evaluando la evidencia. Acá tenemos justamente un caso, y es un caso no menor, porque no es un caso de alguien en un lugar recóndito que no sabemos si fue verdad o no. Esto sucedió con el presidente de Argentina, que está corroborado en teoría, que bueno, que recibió las 2 vacunas, y es uno de estos casos de algunas personas. Justo es llamativo que algunas personas sea nada más y nada menos que el presidente de un país. Y aclaro, obviamente por las dudas, esto no es una crítica en contra de la vacuna, por el contrario, me parece genial lo que se está haciendo, y también son los recursos que tenemos, tampoco podemos pedir milagros, pero también hay que entender que así como no podemos pedir milagros de lo que sucede, tampoco podemos pretender decir que, bueno, con esto se soluciona todo, porque estamos viendo que de todas maneras, al parecer, según los datos que tenemos hoy en día, hay gente que podría estar contagiándose por más de que tenga la vacuna. Que repito, como decía antes, igual lo importante es que los casos graves, que es lo que realmente preocupaba, eso sí se podría estar paliando. Y acá también le preguntaron a un infectólogo argentino, experto en vacunas, Roberto Debag, y dijo, les leo textual, los casos de infección tras vacunación son poco frecuentes pero ocurren. Además dice que puede ocurrir después de la primera dosis o después de la segunda. Que acá también hay algo muy importante que se ha hablado en los medios y que hay gente que se da la primera vacuna o se da la segunda y desgraciadamente en el lapso de tiempo que necesita para surgir efecto, se infectan y no están cubiertos y obviamente pueden pasar por síntomas graves o incluso perder su vida. Esto sí es algo que está
hablado. Esto es algo que desgraciadamente puede pasar porque tiene un periodo en el cual el cuerpo empieza a hacer el efecto deseado. Pero en el caso del presidente justamente se la dio hace bastante tiempo las dos, entonces ya estaba cubierto al 100% según lo que decía Gamaleya con la Sputnik 5. Y es que este experto habla de que obviamente por eso es necesario todavía tener un seguimiento post vacuna, con las mascarillas y con los cuidados personales. Y después agrega, les leo textual esto porque es súper interesante. Las vacunas pueden provocar dos tipos principales de inmunidad. Por un lado, la inmunidad efectiva, que puede evitar que un patógeno cause una enfermedad grave, lo que hablábamos antes del presidente, de que realmente no está pasando por algo grave, pero, y acá viene lo importante, no puede evitar que ingrese al cuerpo o haga más copias de sí mismo. O sea, ingresa, lo tenemos, no nos va a llevar capaz a la muerte, nos va a generar alguna molestia. Por ahora eso es bastante importante. Y por otro lado, la inmunidad esterilizante. Antes veíamos la inmunidad efectiva, este es otro tipo de inmunidad, repito, la inmunidad esterilizante, y que esta dice que sí puede impedir la infección e incluso prevenir casos asintomáticos, que esto sí sería muy importante y llamativo. Lo ideal es que una vacuna logre producir inmunidad esterilizante, claramente, es la más fuerte en los dos casos. Pero bueno, me gustaría que opinen ustedes qué es lo que creen realmente de esta efectividad, de esta inmunidad, si se puede contagiar o no, los que tengan información también sería muy útil. Y de la situación que está viviendo el presidente de Argentina, también me gustaría que ustedes opinen. Y bueno, si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.